Con ese foco puesto en la inflación, vamos a seguir este análisis. Patricia Arriaga, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me escucháis bien? Sí, perfectamente. Señal alta, nítida y clara. Quería preguntarte, Patricia, precisamente sobre ese dato de inflación. Mañana tenemos el PCE y tanto Víctor como Guillermo ponían el foco en la evolución de precios para tratar de averiguar qué va a hacer la Reserva Federal. Nos decía Víctor, tendrá que estar la inflación en el 3, camino del 2%. Ese camino del 2%, ¿qué es? ¿Por encima del 2,5%? ¿Por debajo del 2,5%? Pues hombre, yo diría que por encima del 2,5, ¿no? Si no, realmente el aterrizaje este suave que estamos hablando se habría producido. Yo creo que lo que tenemos que pensar es que, a pesar de que la FED ha subido tanto los tipos, que ha sido una subida de shock, ¿no?, para los mercados en el 2022, aún así esta economía no la aterriza ni Blas y sigue creciendo a una tasa bastante sana y por encima de potencial. Entonces, bueno, pues efectivamente yo no veo, o sea, lo que habría que analizar aquí es, vamos a abrazar que la economía americana está de fiesta. Lo único que tendríamos que pensar es si está empezando la fiesta o si se está terminando, ¿no? Entonces, y esas son las expectativas que mantiene el mercado. Esta fiesta se está terminando, la inflación va a bajar y los tipos de interés van a bajar. Eso nos viene, es genial. Es el escenario, como decía Víctor, de ricitos de oro, pero realmente es un escenario que, sinceramente, no sabemos cuándo se va a producir y si se va a producir. Porque, insisto, esta economía cuesta aterrizarla y ha mostrado una resiliencia. O sea, el mercado se ha movido rapidísimo con las expectativas y yo creo que hay que tener las expectativas, ser muy cauteloso con las expectativas, porque no sabemos muy bien cómo va a evolucionar. Sabemos que la inflación es más resistente, que la economía sigue creciendo por encima del potencial, que los americanos siguen teniendo ahorros en sus bolsillos, que les queda menos, pero siguen teniendo ahorros en sus bolsillos, el mercado laboral es saludable, la inflación algo más resistente, con lo cual hay pues más dudas, más volatilidad y efectivamente estamos ya al final o esta fiesta está empezando, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que para que tener esa sensación, ¿no?, de los 7 bajadas de tipos que se empezó el año, ahora ya solo quedan, me parece que solo 3 en el año, ¿no? Pues bueno, ha sido una bajada del 50%, más del 50% de las expectativas. Veremos a ver a continuación en los próximos meses qué pasa, pero efectivamente esa inflación tendría que ir hacia la baja, desde luego mostrar una desaceleración algo más fuerte de lo que hemos visto en estos últimos trimestres, desde luego. Hablabas, Patricia, de la resiliencia de los consumidores estadounidenses, del conjunto de la economía, y precisamente en el informe que publica la BEA habla de los ingresos personales disponibles que en este caso han aumentado, lo han hecho en el entorno del 4% en el cuarto trimestre, pero se revisa a la baja con respecto de estimaciones anteriores. Hemos tenido los ingresos personales reales disponibles, que también hay una revisión a la baja de 3 décimas porcentuales. El ahorro también está retrocediendo con revisiones a la baja, con lo cual cada vez el estadounidense medio está agotando ese colchón que tenía. Efectivamente, sí, hombre, los indicadores muestran pues una cierta desaceleración, pero el problema es que esa cierta desaceleración todavía no se percibe a nivel mercado, es decir, que hay unas expectativas a nivel indicador que nos están materializando en los datos de PIB y en los datos de inflación que estamos viendo. Obviamente el ahorro se ha reducido mucho. El ahorro que disponían del 100% que tenían durante la pandemia, al final de la pandemia, ahora solo les queda un 20%. Obviamente, cuando eso ocurre, pues haces tus números y gastas menos, ¿no? Por otro lado, el tema hipotecario, claro, el coste medio de las hipotecas históricamente o en los últimos 10 años ha sido un 3,7% y las que se están firmando ahora es de un 6 o un 8%. Eso ya pues es un 50% más que consume en términos de interés en la renta disponible. Obviamente sí, pero de ahí a ese aterrizaje de la economía, pues de momento creo que vamos a tener todavía unos meses con algo de fiesta, algo de alegría y efectivamente al final veremos a ver si esa fiesta se acaba abruptamente con un fuerte resacón, porque obviamente los tipos de interés siguen altos y en una inflación que sigue siendo algo resistente, ¿no?, como hemos visto también en los últimos trimestres. Y esto en un periodo de pre-campaña electoral que también supongo condiciona. Efectivamente. Yo creo que ahí pues, una bajada de tipos, pues a lo mejor es algo que ayuda
a la campaña electoral, vete tú a saber, ¿no? Independientemente que la FED obviamente no es su digamos su leitmotiv, ¿no? El leitmotiv de la FED es controlar la inflación, como han dicho anteriormente, la inflación es la que hay que controlar. Pero insisto, la inflación es muy elástica y entonces yo creo que necesitas una desaceleración más fuerte a nivel económico como para que esa inflación tire para abajo. No es como cuando llevas un ancla agarrada al pie y te tiras al mar, ¿no? O sea, tiene que ser que caigas más para que efectivamente la FED tenga que reaccionar de forma más inmediata. O sea, en esta calma chicha que vemos, pues yo creo que la FED no tiene ninguna prisa, ¿eh? Y podemos decir en verano, en mayo o después, no sabemos, y quizás, fíjate, a lo mejor antes de la campaña electoral o antes de las elecciones, pues a lo mejor un guiño al mercado en el sentido, oye, empezamos a ver que efectivamente hay datos reales, empezamos a ver y empieza ahí un poco la cosa, ¿no? Puede ser. Pero vamos, que hay un espejismo aquí de todo lo que el mercado espera y de lo que realmente en la realidad está pasando, ¿no? Sí. Se le hace ese guiño al mercado, se bajan los tipos, se puede utilizar como baza electoral, previsiblemente por el candidato que está ahora mismo en la presidencia por Biden, para decir que, ojo, mira lo bien que lo estoy haciendo, que el mercado está subiendo mientras yo sigo aquí. Claro, y atraer flujos de capitales al mercado americano. Claro. A los bonos, a las acciones, reforzar el dólar. O sea, que bueno, son todo cosas que pueden pasar, ¿no? Pero bueno, que insisto, hay que adecuar un poco esas expectativas a la realidad. Esto ya ha ocurrido, veremos a ver qué pasa en los próximos trimestres. Ojalá pues ese aterrizaje suave o un poquito más fuerte que tiene un poco de la inflación a la baja, que parece ser que está costando, pues quizá ahí sean muy buenas noticias, porque la FED puede posicionarse al menos en cualquier, cualquier reunión de la Reserva Federal puede cambiar el speech y puede inducir al mercado un mensaje un poco más cierto, ¿no?, sobre esas potenciales bagadas y cuándo podrían ser. Patricia de Arriaga, un placer, que tengas muy buena tarde. Igualmente para todos. Hasta luego. Chao.